Piensa en esto por un momento. ¿Quieres lanzar un producto nuevo? Proyecto complejo. ¿Quieres organizar un evento importante? Proyecto complejo. ¿Quieres remodelar tu casa? Proyecto complejo. ¿Quieres cambiar de carrera? Proyecto complejo. ¿Quieres iniciar un negocio? Definitivamente un proyecto complejo. La vida misma es una serie continua de proyectos, y tu capacidad para navegar estos proyectos exitosamente determina la calidad y magnitud de tus logros. Las personas que dominan esta habilidad viven vidas cualitativamente diferentes de aquellas que no la dominan. No vidas un poco mejores, vidas radicalmente diferentes. Y aquí está lo fascinante. Cuando investigadores de Stanford University estudiaron qué cualidad específica las empresas más exitosas buscaban al promover a alguien a la posición de CEO, la respuesta no fue lo que la mayoría esperaba. No fue carisma, no fue inteligencia estratégica, no fue experiencia en la industria. Fue específicamente la capacidad demostrada de formar equipos y completar proyectos complejos exitosamente. Esa es la cualidad número 1 que predice quién llegará a la cima de una organización. ¿Por qué? Porque en los niveles más altos de cualquier empresa u organización, prácticamente todo lo que haces involucra coordinar proyectos complejos. Un CEO que no puede hacer esto es como un cirujano que no puede operar. Simplemente no puede funcionar en el rol. Pero aquí está la parte que debería llenarte de esperanza y energía. Esta habilidad es completamente aprendible. No naces con ella. No requiere un tipo especial de personalidad. No necesitas un título en gestión de proyectos. Es una serie de pasos, de principios, de prácticas que puedes aprender y dominar exactamente como aprendiste a leer o a conducir un auto. Y una vez que la dominas, una vez que internalizas estos principios hasta que se vuelven segunda naturaleza, tu capacidad de impacto se multiplica exponencialmente. Ya no estás limitado por tus propias horas del día. Ya no estás restringido por lo que tú personalmente puedes hacer con tus propias manos. Empiezas a lograr cosas que serían literalmente imposibles trabajando solo. Déjame mostrarte qué significa esto en el mundo real. Lee Iacocca, uno de los ejecutivos más legendarios en la historia empresarial estadounidense, fue contratado para salvar Chrysler Corporation cuando la empresa estaba a literalmente semanas de la bancarrota total. Miles de empleos, miles de millones de dólares, un ícono industrial estadounidense colgando de un hilo. ¿Por qué lo eligieron a él específicamente? No porque fuera ingeniero automotriz, no porque tuviera las mejores ideas sobre cómo diseñar autos. Lo eligieron porque tenía un historial probado y verificable de una cosa específica. Podía formar equipos excepcionales y coordinarlos hacia objetivos que parecían imposibles. Y esto es lo que hizo. En sus primeros 36 meses en Chrysler, reemplazó 35 de los 36 vicepresidentes senior. Prácticamente reconstruyó completamente el equipo de liderazgo. ¿Por qué te cuento esto? Porque en su autobiografía, Iacocca es absolutamente claro sobre algo. Él no salvó a Chrysler. Los equipos que formó salvaron a Chrysler. Su genio no estaba en tener todas las respuestas. Su genio estaba en saber cómo identificar a las personas correctas, cómo organizarlas de manera efectiva, cómo coordinar sus esfuerzos hacia objetivos claros y cómo gestionar proyectos complejos que involucraban cada aspecto de un negocio masivo. Esa habilidad, esa capacidad de orquestar complejidad, fue lo que transformó una empresa moribunda en un competidor rentable nuevamente. Ahora quiero que personalices esto. Piensa en tu propia carrera o en tus propios objetivos. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante que nunca se materializó porque no sabías cómo coordinar todos los elementos necesarios para hacerla realidad? ¿Cuántas veces has estado involucrado en un proyecto que colapsó no porque las personas no trabajaran duro, sino porque nadie realmente sabía cómo coordinar todos los esfuerzos efectivamente? ¿Cuántas veces has visto a alguien menos talentoso que tú avanzar más rápido simplemente porque esa persona sabía cómo hacer que las cosas sucedan? Estas no son preguntas retóricas. Son el núcleo de por qué estamos aquí. Porque la buena noticia, la noticia extraordinaria, es que todo esto puede cambiar. No gradualmente, no en años,
puede cambiar tan pronto como domines los principios fundamentales de cómo gestionar proyectos complejos. Y esos principios, aunque requieren práctica para perfeccionarse, no son complicados. De hecho, una vez que los ves claramente explicados, tu primera reacción probablemente será: por supuesto, esto tiene perfecto sentido. Y tendrás razón. Tiene perfecto sentido. Lo sorprendente es que tan pocas personas los conocen o los aplican sistemáticamente. Entonces comencemos exactamente donde debes comenzar siempre, con el final en mente. Y sé que esto suena contradictorio. ¿Cómo empiezas con el final? Pero esta es quizás la distinción más importante entre personas que completan proyectos exitosamente y personas que se pierden en el proceso. La mayoría de las personas, cuando se les asigna o cuando conciben un proyecto, inmediatamente comienzan a pensar en acciones. ¿Qué necesito hacer primero? ¿A quién debo llamar? ¿Qué tarea debo comenzar? Y se lanzan a la actividad frenética sin una imagen clara de hacia dónde se dirigen. Los maestros de gestión de proyectos hacen algo completamente diferente. Se detienen. Antes de hacer cualquier otra cosa, antes de convocar una sola reunión o hacer una sola llamada, se sientan, cierran los ojos si es necesario, y visualizan con claridad cristalina cómo se ve el éxito total y completo. No qué van a hacer, sino qué habrán logrado cuando todo esté perfecto. Si estás lanzando un producto, ¿cómo se ve ese lanzamiento cuando es absolutamente exitoso? ¿Qué están diciendo los clientes? ¿Qué números ves? ¿Cómo se siente el equipo? ¿Qué cobertura mediática existe? ¿Cómo han respondido los competidores? Cada detalle importa. Esta práctica de definir el resultado ideal deseado antes de planear cualquier acción es transformadora por una razón simple pero profunda. Te da un destino claro. Y cuando tienes un destino claro, puedes trazar un mapa. Sin destino, sin esa imagen cristalina del éxito, terminas navegando con brújula, pero sin coordenadas. Estás ocupado, estás moviéndote, pero no necesariamente en la dirección correcta. He visto proyectos que consumen meses de esfuerzo intenso, pero que fracasan porque nadie tomó el tiempo al principio para definir claramente cómo se vería el éxito. Diferentes personas en el equipo tenían diferentes ideas sobre el objetivo, y esa falta de alineación fundamental garantizó el fracaso desde el día 1. Y aquí hay algo crítico que la mayoría pasa por alto. Esta definición del resultado ideal debe hacerse en colaboración con las personas clave que estarán involucradas en el proyecto. No puedes encerrarte en tu oficina, crear tu visión perfecta y luego esperar que otros la ejecuten con entusiasmo. Eso crea tu proyecto, no nuestro proyecto. Y la diferencia entre tú y nuestro es la diferencia entre resistencia y compromiso. Cuando las personas contribuyen a definir cómo se ve el éxito, cuando sus ideas y perspectivas dan forma a la visión, dejan de ser empleados siguiendo instrucciones y se convierten en co-creadores persiguiendo un sueño compartido. Pero una vez que tienes esa claridad sobre el destino, sobre cómo se ve el éxito perfecto, entonces, y solo entonces, vienes al principio absoluto y te haces la pregunta más importante en toda la gestión de proyectos. ¿Cuál es mi restricción limitante? ¿Qué paso único, qué elemento único, qué decisión única determina la velocidad de todo lo demás? Este concepto de la restricción limitante es tan poderoso que entenderlo y aplicarlo puede literalmente transformar tu efectividad de la noche a la mañana. Aquí está la realidad. En cada proyecto complejo hay un cuello de botella. Hay un paso específico que, hasta que no se complete, bloquea o retrasa todo lo demás. Puede ser conseguir una aprobación específica. Puede ser asegurar un recurso particular. Puede ser completar un prototipo inicial. Puede ser firmar un contrato con un proveedor clave. Sea lo que sea, esa restricción limitante determina el ritmo de tu proyecto completo. Y aquí está el error que veo constantemente. Las personas identifican mal su restricción limitante, o peor aún, ni siquiera piensan en términos de restricción limitante. Entonces, se encuentran trabajando intensamente en tareas secundarias mientras la restricción real permanece sin resolver,
bloqueando todo el progreso real. Déjame darte un ejemplo concreto de mi propia experiencia. Cuando decidimos organizar seminarios en vivo para 1000 personas, el instinto natural, la tentación inmediata, era comenzar a trabajar en el contenido. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo estructuramos el día? ¿Qué materiales necesitamos preparar? Y todas esas son preguntas importantes. Pero ninguna de ellas es la restricción limitante. ¿Sabes cuál es? Encontrar y reservar el espacio físico adecuado en la ciudad correcta, en la fecha correcta. Esa es la restricción limitante. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada más hasta que resuelvas eso. No puedes comenzar marketing porque no sabes cuándo decirle a la gente que venga. No puedes vender tickets porque no tienes una fecha y ubicación. No puedes contratar staff porque no sabes qué necesitarás específicamente. No puedes ordenar materiales porque no sabes las especificaciones del espacio. Absolutamente todo depende de asegurar primero el venue. Pero una vez que tienes eso confirmado, entonces súbitamente 50 tareas diferentes pueden proceder simultáneamente. El equipo de marketing puede comenzar campañas. El equipo de ventas puede comenzar a vender tickets. El equipo de operaciones puede comenzar a coordinar logística. Esta es la magia de identificar correctamente tu restricción limitante. Te dice exactamente dónde concentrar tu energía y recursos primero. No dispersas tus esfuerzos tratando de avanzar en múltiples frentes simultáneamente, cuando la realidad es que uno de esos frentes bloquea a todos los demás. En lugar de eso, pones a tu gente más talentosa, tus mejores recursos, incluso tu propio tiempo personal si es necesario, en resolver esa restricción limitante primero. Y una vez que la resuelves, el proyecto completo empieza a fluir. Las personas que fracasan en proyectos grandes frecuentemente están trabajando durísimo, invirtiendo enormes cantidades de energía y tiempo, pero en las tareas equivocadas. Están produciendo presentaciones hermosas cuando la restricción limitante es conseguir aprobación de presupuesto. Están diseñando características elaboradas del producto cuando la restricción limitante es validar que alguien realmente quiere comprar lo que estás haciendo. Están perfeccionando detalles cuando la restricción limitante es formar el equipo correcto. Este desajuste entre dónde pones tu energía y dónde está realmente el bloqueo es probablemente la razón número 1 de por qué proyectos complejos fallan o se retrasan infinitamente. Ahora, una vez que has identificado tu restricción limitante y has comenzado a trabajar en resolverla, llegamos a la parte que, en mi experiencia, es la más críticamente importante y la más frecuentemente malentendida: las personas. Jim Collins, quien estudió exhaustivamente qué hace que las empresas pasen de ser buenas a ser grandiosas, descubrió algo fascinante. Las empresas que hicieron esa transición no comenzaron con estrategia, no comenzaron con visión, no comenzaron con planes elaborados, comenzaron con personas. Su metáfora es perfecta. Primero metes a las personas correctas en el autobús, luego sacas a las personas incorrectas del autobús y finalmente pones a las personas correctas en los asientos correctos. Entonces, y solo entonces, decides a dónde conducir el autobús. ¿Por qué este orden? Porque las personas correctas pueden navegar estrategias cambiantes, mercados cambiantes, tecnologías cambiantes. Las personas incorrectas fracasarán incluso con la estrategia perfecta. Y aquí está la estadística que debería capturar completamente tu atención. 95% de tu éxito como líder de proyectos viene de una sola decisión, de una sola habilidad. ¿A quién seleccionas para tu equipo? Piensa en eso. 95%. No es exageración retórica. Es el resultado de décadas de investigación y experiencia práctica. Si seleccionas bien, si realmente inviertes el tiempo y el pensamiento cuidadoso en identificar y reclutar a las personas correctas para cada rol en tu proyecto, entonces incluso si tu planificación es imperfecta, incluso si encuentras obstáculos inesperados, tu proyecto probablemente tendrá éxito porque tienes personas capaces y comprometidas resolviendo problemas y ejecutando. Pero si seleccionas mal, si pones a personas inadecuadas o no comprometidas en roles críticos, entonces no importa cuán brillante sea tu estrategia, cuán detallado sea tu plan, cuán claro sea tu objetivo. Fracasarás.
No podrás compensar malas decisiones de personal con mejor planificación o más esfuerzo de tu parte. Entonces, ¿cómo seleccionas bien? Primero, debes ser absolutamente claro sobre qué necesitas específicamente de cada rol. No generalidades vagas como alguien organizado o un buen comunicador. Especificidades precisas. ¿Qué tareas exactas realizará esta persona? ¿Qué habilidades específicas requieren esas tareas? ¿Qué nivel de experiencia es realmente necesario versus qué sería simplemente bonito tener? ¿Qué tipo de personalidad encajará bien con el resto del equipo y con la naturaleza del proyecto? Cuanto más específico y honesto seas en esta evaluación, mejores decisiones de selección tomarás. Segundo, no te apresures. Sé que hay presión para comenzar el proyecto rápidamente, para llenar los roles y ponerse en marcha. Pero contratar rápido y mal es infinitamente más costoso que tomarte el tiempo para contratar bien. Una persona incorrecta en un rol crítico no solo no produce los resultados que necesitas, sino que activamente consume tu tiempo en gestión, crea fricción en el equipo y puede retrasar o descarrilar todo el proyecto. Vale la pena esperar por la persona correcta. Tercero, involucra a otros en el proceso de selección cuando sea posible. Si ya tienes algunos miembros del equipo, déjalos conocer y evaluar a los candidatos potenciales. Ellos captarán cosas que tú podrías perderte. Y cuando el equipo tiene voz en quién se une al equipo, aumentas el compromiso y la cohesión grupal desde el principio. Las personas apoyan lo que ayudan a crear, y eso incluye la composición del equipo. Pero aquí está lo que la mayoría de los líderes de proyecto no entienden. Seleccionar bien es solo el principio. Una vez que tienes a las personas correctas, tu siguiente trabajo es crear lo que yo llamo ownership compartido del proyecto. Ownership, sentido de propiedad, es ese sentimiento psicológico donde alguien siente que el proyecto no solo es algo en lo que está trabajando, sino algo que le pertenece, algo por lo que se siente personalmente responsable, algo en lo que tiene un stake personal. Y hay una relación directa, casi matemática, entre cuánto ownership siente una persona por un proyecto y cuánto esfuerzo discrecional pondrá en hacerlo exitoso. ¿Cómo creas ownership? No puedes simplemente pedirlo. No puedes decir, por favor siente ownership de este proyecto y esperar que suceda. El ownership emerge de participación, de voz, de inversión emocional e intelectual. Específicamente, emerge de involucrar a tu equipo profunda y genuinamente en definir tanto la visión como los planes del proyecto. No les presentas una visión ya terminada y esperas que la adopten. En cambio, te sientas con ellos, idealmente temprano en el proceso del proyecto, y trabajas juntos para responder preguntas fundamentales. ¿Qué estamos tratando de lograr exactamente? No solo según tu perspectiva, sino según la perspectiva de cada persona en el equipo. ¿Por qué importa este proyecto? ¿A quién beneficia? ¿Cómo se ve el éxito perfecto? ¿Qué nos haría sentir orgullosos cuando miremos atrás a este proyecto? Estas conversaciones, cuando son genuinas y no solo teatro, cuando realmente escuchas y incorporas las ideas y perspectivas de tu equipo, transforman fundamentalmente la dinámica. El proyecto deja de ser el proyecto de María y se convierte en nuestro proyecto. Esa transición de posesivo singular a posesivo plural es donde reside el verdadero poder del trabajo en equipo. Y de esa visión compartida, de ese sentido genuino de nosotros en lugar de yo, emergen naturalmente los planes compartidos. Los planes compartidos son esenciales para el éxito del proyecto, pero no son algo que puedas crear en aislamiento y luego distribuir. Tienes que co-crear los planes con tu equipo. Sí, esto toma más tiempo al principio. Sí, es más lento y a veces más caótico que simplemente crear el plan tú mismo. Pero el tiempo que inviertes en planificación colaborativa lo recuperas multiplicado por 10 durante la ejecución. ¿Por qué? Porque cuando las personas participan en crear el plan, entienden el plan profundamente. No es una lista de tareas que alguien más les asignó, es un mapa que ellos ayudaron a dibujar.
Conocen no solo qué se supone que deben hacer, sino por qué, cómo su parte encaja con las partes de otros, qué depende de ellos, de qué dependen ellos. Esta comprensión profunda hace que puedan tomar mejores decisiones independientemente, resolver problemas creativamente cuando surgen obstáculos, y coordinarse efectivamente con otros miembros del equipo, sin necesidad de que tú estés constantemente mediando y dirigiendo cada interacción. Además, y esto es crucial, cuando las personas ayudan a crear el plan, se comprometen con el plan. No están simplemente cumpliendo con lo que alguien más decidió. Están ejecutando algo que ellos ayudaron a diseñar, algo en lo que invirtieron tiempo y pensamiento, algo que refleja sus propias ideas y juicio. Ese sentido de compromiso es lo que hace que las personas persistan cuando las cosas se ponen difíciles, que innoven cuando enfrentan obstáculos, que vayan más allá de lo mínimamente requerido porque sienten que el éxito del proyecto también es su éxito personal. Y una vez que tienes esa visión compartida y esos planes compartidos, llegamos a un punto crítico que muchos líderes de proyecto manejan terriblemente mal: el establecimiento de fechas límite y horarios. Aquí está el error más común. El líder del proyecto, o peor aún, alguien completamente externo al equipo, establece una fecha límite arbitraria basada en lo que quiere el cliente, o lo que espera el jefe, o simplemente lo que suena bien, sin consultar realmente a las personas que harán el trabajo. Y luego esa fecha límite irreal se convierte en la fuente de estrés continuo, horas extra obligatorias, calidad comprometida y finalmente, frecuentemente, fracaso. La alternativa, la forma en que los proyectos exitosos establecen timelines, es a través del consenso del equipo. Te sientas con las personas que realmente ejecutarán cada parte del trabajo y les preguntas directamente: ¿cuánto tiempo necesitas realmente para hacer esto bien? No cuánto tiempo te gustaría tener. No cuánto tiempo en un mundo perfecto. ¿Cuánto tiempo necesitas realistamente, considerando tu carga de trabajo actual, los recursos disponibles y las inevitables interrupciones y problemas que surgirán? Y luego, crucialmente, escuchas la respuesta. Y si la respuesta es más tiempo del que esperabas, no simplemente la rechazas. Exploras. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué podríamos cambiar en términos de recursos o prioridades para acelerar esto? ¿Hay partes que podríamos hacer en paralelo en lugar de secuencialmente? Esta negociación basada en la realidad de lo que realmente es posible, en lugar de basada en lo que sería conveniente, resulta en timelines que el equipo genuinamente cree que puede cumplir. Y cuando el equipo cree que el timeline es alcanzable, cuando genuinamente se han comprometido con fechas límite que ellos mismos validaron como posibles, entonces realmente se comprometen a cumplirlas. Ese compromiso psicológico, esa sensación de «yo dije que podría hacer esto en este tiempo, entonces voy a asegurarme de que suceda», es enormemente poderosa. Ahora, habiéndote advertido contra timelines arbitrarios e irrealistas, déjame darte la otra cara de esa moneda. También necesitas presionar un poco. No hasta el punto de proponer cosas imposibles, pero sí, hasta el punto de asegurar que el equipo está pensando eficientemente. Las personas naturalmente tienden a ser conservadoras en sus estimaciones de tiempo, especialmente si han sido quemadas antes por timelines irrealistas. Pueden pedir más tiempo del que realmente necesitan como protección. Tu trabajo como líder del proyecto es encontrar el punto de equilibrio, ese punto donde el timeline es ambicioso pero alcanzable, donde el equipo siente que se les está pidiendo extenderse, pero no hasta el punto de romperse. Y aquí hay una práctica que los mejores gestores de proyectos usan consistentemente. Construyen un colchón. Toman el timeline que el equipo propone y agregan un margen de seguridad. Si el proyecto puede completarse en 4 semanas, planean para 5 semanas. Si puede hacerse en 6 meses, planean para 7. Este colchón no es ineficiencia, es realismo. Es reconocer que en proyectos complejos, inevitablemente surgirán cosas inesperadas. Alguien se enfermará. Un proveedor se retrasará. Una tecnología no funcionará como esperabas. Una suposición que pensaste que era sólida resultará ser falsa.
El colchón absorbe estos golpes sin descarrilar todo el proyecto. De hecho, los gestores de proyecto más profesionales apuntan a terminar al menos 10% antes del deadline final. Si tienes que entregar algo el viernes de la semana que viene, tu objetivo interno es tenerlo completamente listo el miércoles. ¿Por qué? Porque casi siempre descubrirás algo en esa revisión final que necesita corregirse o mejorarse. Ese tiempo extra no es desperdiciado, es lo que hace la diferencia entre entregar algo apresurado, lleno de errores, versus entregar algo pulido y profesional. Con todo esto en su lugar, con tu visión clara, tu restricción limitante identificada, tu equipo formado, tu ownership compartido establecido y tus timelines consensuados, ahora entras en lo que es el corazón de la gestión efectiva de proyectos. La descomposición detallada y organización de todas las tareas necesarias. Y aquí es donde muchos proyectos que empezaron bien comienzan a desmoronarse, simplemente porque las personas no se toman el tiempo para pensar exhaustivamente a través de todo lo que necesita suceder. Esto es lo que necesitas hacer. Y sé que puede sonar tedioso, pero confía en mí cuando te digo que es absolutamente transformador. Necesitas crear una lista completa, exhaustiva, detallada de cada tarea, cada función, cada actividad que debe completarse, para llevar el proyecto desde donde está ahora hasta su exitosa conclusión. No grandes categorías vagas. Tareas específicas y accionables. Cuando digo específicas, quiero decir cosas como llamar a 3 proveedores de catering y obtener cotizaciones, no investigar catering. Quiero decir, revisar y aprobar el diseño final de la página de inicio, no trabajar en el website. ¿Por qué este nivel de detalle? Por varias razones poderosas. Primera, cuando desglosas un proyecto complejo en sus tareas componentes individuales, lo que era abrumador se vuelve manejable. Un proyecto para lanzar un nuevo servicio es aterrador porque es vago y masivo. Pero una lista de 300 tareas específicas, cada una clara y ejecutable, es manejable. Puedes ver exactamente qué necesita hacerse. Puedes priorizar. Puedes delegar. Puedes rastrear progreso. Segunda, este proceso de listado exhaustivo inevitablemente revela tareas que habrías olvidado de otra manera. Cuando simplemente mantienes el proyecto en tu cabeza como concepto general, es casi garantizado que olvidarás cosas importantes hasta el último minuto, cuando es demasiado tarde para manejarlas bien. Pero cuando te fuerzas a pensar sistemáticamente a través de cada fase del proyecto, preguntándote constantemente, ¿qué más necesita suceder en esta etapa?, descubres esas tareas escondidas antes de que se conviertan en crisis. Tercera, las tareas claramente definidas pueden ser delegadas efectivamente. No puedes delegar mejorar la experiencia del cliente. Es demasiado vago. Nadie sabe exactamente qué hacer con eso. Pero puedes delegar realizar entrevistas con 10 clientes actuales para identificar sus 3 mayores puntos de fricción. Eso es claro, accionable, y la persona puede comenzar inmediatamente. Ahora, una vez que tienes esta lista exhaustiva de tareas, tu siguiente trabajo es organizarlas. Y hay 2 formas principales de organizar tareas en proyectos complejos: secuencialmente y en paralelo. Las tareas secuenciales son aquellas donde una debe completarse antes de que otra pueda comenzar. Por ejemplo, debes aprobar el diseño final antes de poder enviarlo a producción. Debes firmar el contrato de arrendamiento antes de poder comenzar a diseñar la distribución de la oficina. Debes completar el prototipo antes de poder realizar pruebas de usuario. Identificar correctamente estas dependencias secuenciales es crítico porque te dice cuál es el camino crítico a través de tu proyecto. El camino crítico es la secuencia de tareas que, si se retrasan, retrasan todo el proyecto. Si una tarea no está en el camino crítico, puede retrasarse algunos días sin impactar la fecha final de entrega siempre que termine antes de que otras tareas la necesiten. Pero las tareas en el camino crítico no tienen esa flexibilidad. Cada día que se retrasan, el proyecto completo se retrasa un día. Conocer tu camino crítico te dice dónde concentrar tu atención gerencial, qué tareas absolutamente no pueden retrasarse. Las tareas paralelas son aquellas que pueden ejecutarse simultáneamente
porque no dependen una de otra. Mientras el equipo de diseño está trabajando en los materiales visuales, el equipo de contenido puede estar escribiendo el copy. Mientras el equipo legal revisa los contratos, el equipo de operaciones puede estar configurando la logística. Identificar oportunidades para paralelización te permite comprimir timelines dramáticamente. En lugar de hacer todo secuencialmente, lo cual tomaría un año, puedes tener múltiples cosas sucediendo simultáneamente y completar el proyecto en 6 meses. Pero aquí está el truco con la paralelización. Requiere coordinación cuidadosa. Cuando múltiples personas o equipos están trabajando en cosas diferentes simultáneamente, necesitas mecanismos para asegurar que estén alineados, que las decisiones de un equipo no socaven inadvertidamente el trabajo de otro equipo, que todos estén trabajando hacia la misma visión. Esta es la razón por la que la comunicación, que discutiremos más adelante, es tan absolutamente esencial en proyectos complejos. Ahora quiero introducir una herramienta específica que ha probado ser invaluable en gestión de proyectos: el storyboard o tablero visual del proyecto. Este concepto fue desarrollado originalmente por Walt Disney Corporation para planear películas animadas, donde cada escena se bosquejaba en una tarjeta que se colocaba en un tablero enorme, permitiendo a todo el equipo creativo ver la película completa de un vistazo y reorganizar escenas fácilmente. Luego Disney se dio cuenta de que esta misma técnica podía usarse para planear prácticamente cualquier proyecto complejo, y eventualmente se volvió parte fundamental de cómo operaban en cada departamento de la empresa. Así es como funciona para gestión de proyectos. Consigues un tablero de corcho grande, tachuelas o alfileres, y 2 tamaños de tarjetas, digamos 3 por 5 pulgadas y 5 por 8 pulgadas. En las tarjetas grandes, escribes las fases principales de tu proyecto con marcadores de colores. Estas son como los capítulos de tu proyecto. Podrías tener planificación, diseño, desarrollo, pruebas, lanzamiento, por ejemplo. Fijas estas tarjetas grandes en una fila a lo largo de la parte superior del tablero. Luego, bajo cada fase, colocas tarjetas pequeñas listando las tareas específicas que deben completarse en esa fase. Cada tarjeta tiene una tarea específica, el nombre de la persona responsable y el deadline. Ahora tienes una representación visual del proyecto completo que cualquiera puede entender de un vistazo. Y aquí está lo poderoso. Puedes mover tarjetas fácilmente. Si decides que una tarea pertenece a una fase diferente, simplemente mueves la tarjeta. Si necesitas cambiar quién es responsable, actualizas la tarjeta. Si el deadline cambia, lo actualizas. Esta visualización del proyecto hace varias cosas mágicas. Primero, hace que lo abstracto sea concreto. El proyecto ya no es solo una idea en la cabeza de las personas. Es algo que pueden ver, tocar, señalar. Segundo, crea claridad para todos sobre quién hace qué y cuándo. No hay excusa para confusión cuando toda la información está visualmente disponible. Tercero, facilita la conversación productiva. Durante las reuniones de equipo, todos pueden estar mirando el mismo tablero, lo que hace mucho más fácil discutir prioridades, identificar cuellos de botella y resolver conflictos de programación. Cuarto, proporciona una sensación satisfactoria de progreso. A medida que las tareas se completan, puedes marcarlas o removerlas, haciendo visible el progreso de una manera que es psicológicamente motivante. Ahora, incluso con toda esta planificación, con tu equipo formado, tu visión clara, tus tareas definidas y organizadas, aún falta algo crítico. Falta pensar sistemáticamente sobre qué puede salir mal. Y aquí es donde entramos en lo que yo llamo anticipación de crisis, una de las prácticas más importantes y más ignoradas en gestión de proyectos. Murphy formuló sus famosas leyes basándose en la observación de proyectos reales a lo largo de décadas. Todo lo que puede salir mal, saldrá mal. De todas las cosas que pueden salir mal, la que saldrá mal será la peor posible, en el peor momento posible, causando el máximo daño o costo. Y las leyes adicionales. Todo toma más tiempo de lo esperado. Todo cuesta más de lo presupuestado. Estas no son observaciones cínicas o pesimistas.
son descripciones estadísticamente precisas de lo que sucede en proyectos complejos. ¿Por qué? Porque proyectos complejos tienen múltiples puntos de falla potencial, y la probabilidad de que al menos uno falle se acerca a la certeza a medida que aumenta el número de componentes y dependencias. Entonces, dado que los problemas son inevitables, ¿qué haces? Te preparas para ellos antes de que sucedan. Esto es anticipación de crisis. Aquí está el proceso. Reúnes a tu equipo, preferiblemente antes de que el proyecto comience o muy temprano en su ejecución, y realizas un ejercicio específico. Preguntas: ¿qué es lo peor que podría salir mal en este proyecto? No de manera general. Específicamente. ¿Qué proveedor crítico podría fallar? ¿Qué miembro clave del equipo podría no estar disponible cuando más lo necesitamos? ¿Qué tecnología en la que estamos confiando podría no funcionar como esperamos? ¿Qué suposición estamos haciendo que podría resultar falsa? ¿Qué aprobación regulatoria podríamos no conseguir? ¿Qué financiamiento que esperamos podría no materializarse? Haces una lista de estas crisis potenciales y luego, esto es lo crítico, para cada una desarrollas ahora un plan de contingencia. Si el proveedor A falla, ya has identificado al proveedor B como respaldo y tal vez incluso has iniciado una relación preliminar. Si la persona clave X no está disponible, ya has entrenado a la persona y como respaldo. Si la tecnología principal no funciona, ya tienes una tecnología alternativa que has investigado y que sabes que es viable. Este trabajo preventivo, esta preparación antes de que sucedan las crisis, es lo que permite a algunos proyectos navegar problemas mayores sin colapsar mientras otros se descarrilan al primer obstáculo serio. Y aquí está lo fascinante. El simple acto de pensar a través de estos escenarios te hace más resiliente incluso ante problemas que no anticipaste específicamente. ¿Por qué? Porque has entrenado tu mente y la mente de tu equipo a pensar en términos de alternativas, adaptación, solución de problemas creativos. Cuando surge lo inesperado, no entran en pánico porque están en el modo mental de «tenemos un problema, encontremos una solución». No, tenemos un problema, estamos condenados. Este concepto de tener alternativas preparadas, de tener lo que Otto von Bismarck llamaba el Plan B, fue clave para su éxito como estadista. Bismarck unificó los muchos pequeños principados alemanes en un estado único y poderoso, un logro político que parecía imposible dado los intereses conflictivos y las rivalidades históricas. ¿Cómo lo hizo? Siempre tenía un plan de respaldo completamente desarrollado. Entraba a cada negociación, cada situación diplomática, cada potencial conflicto con no uno sino múltiples cursos de acción preparados. Cuando su enfoque preferido era bloqueado, simplemente pivotaba a su alternativa. Sus oponentes, que usualmente solo tenían un plan, quedaban desconcertados y superados. Este principio de multiplicar tus opciones, de nunca depender de un único camino hacia el éxito, es universalmente aplicable. En tu vida, eres tan libre como tus opciones. Cuando solo tienes una forma de lograr algo, estás atrapado. Si ese camino se bloquea, estás paralizado. Pero cuando has desarrollado 2, 3, 4 formas diferentes de alcanzar tu objetivo, tienes poder real, tienes flexibilidad, tienes resiliencia. Una puerta se cierra, caminas a través de otra. Y contrariamente a lo que podrías pensar, desarrollar estos planes alternativos no requiere tanto tiempo adicional. Frecuentemente es solo unas horas de pensamiento concentrado, de investigación, de conversaciones exploratorias. Pero esas pocas horas pueden salvarte semanas o meses de crisis más adelante. Napoleón. Cuando le preguntaron si creía en la suerte, dio una respuesta que todo gestor de proyectos debería tatuar en su cerebro. Sí, creo en la suerte, creo en la mala suerte, y creo que siempre la tendré, entonces planeo en consecuencia. Esta no es una visión pesimista del mundo, es realismo pragmático. Es reconocer que el mundo es complejo, impredecible, y frecuentemente no coopera con nuestros planes. Entonces es mejor estar preparado para eso que estar sorprendido por ello. La esperanza no es una estrategia. Confiar en la suerte es garantizar el fracaso. Planear como si tendrás mala suerte
y prepararte para ella es la marca del profesional. Ahora, quiero ser brutalmente honesto contigo sobre los 4 errores fatales que matan más proyectos que cualquier otra cosa. Si evitas estos 4 errores, tu tasa de éxito en proyectos complejos se disparará. Primer error fatal. No permitir suficiente tiempo. Este es el asesino número 1 de proyectos y de carreras. Las personas son crónicamente, patológicamente optimistas sobre cuánto tiempo tomarán las cosas. Sistemáticamente subestiman. Olvidan que tendrán otras responsabilidades simultáneamente. Olvidan que las personas se enferman, que los proveedores se retrasan, que las primeras versiones raramente funcionan perfectamente, que las revisiones y aprobaciones toman más de lo esperado. Y luego, cuando el proyecto va retrasado, se encuentran en un modo de crisis frenética, trabajando noches y fines de semana, comprometiendo calidad, quemando al equipo y frecuentemente aún no entregando a tiempo. Esta es una manera terrible de trabajar y es completamente evitable. La solución es simple, pero requiere disciplina. Toma tu mejor estimación honesta de cuánto tomará algo y agrega 30%. Sí, 30. No 10, no 20. 30. Esto no es ineficiencia o pereza. Es incorporar el tiempo para los problemas inevitables, los retrasos inesperados, las suposiciones que resultan falsas, las tareas adicionales que surgen una vez que comienzas a ejecutar. Los gestores de proyectos profesionales consistentemente apuntan a terminar 10% antes del deadline real. Si la entrega es viernes, su objetivo interno es tener todo listo el miércoles. Ese colchón no se desperdicia. Invariablemente lo usan para los descubrimientos de última hora, las correcciones finales, el pulido que convierte el trabajo adecuado en trabajo excelente. Este enfoque transforma completamente la experiencia del proyecto. En lugar de ser un sprint frenético al final, es un progreso constante con espacio para respirar y pensar y hacer las cosas bien. Segundo error fatal. Asumir que todo saldrá bien. Alex Mackenzie, uno de los grandes pensadores sobre management, dijo algo profundo. Las suposiciones erróneas están en la raíz de cada fracaso. No asumas, nunca. Si alguien dice que algo estará listo el martes, no asumas que estará listo el martes. Verifica el lunes. Si un proveedor dice que pueden entregar en 2 semanas, no asumas que entregarán en 2 semanas. Haz seguimiento. Si alguien dice que entendió sus responsabilidades, no asumas que realmente entendió. Pide que te lo explique de vuelta. Esto no es micromanagement. Micromanagement es cuando controlas cómo las personas hacen su trabajo. Esto es simplemente management profesional. Verificar que lo que se supone que debe suceder realmente está sucediendo. Los mejores líderes operan bajo el principio confía pero verifica. Confían en que su equipo es competente y comprometido, pero verifican regularmente el progreso porque entienden que en sistemas complejos las cosas se descarrilan silenciosamente. Un problema pequeño que no detectas hasta que es grande puede destruir todo el proyecto. Un problema pequeño que detectas temprano usualmente puede resolverse fácilmente. Tercer error fatal. Apresurarse al final. Cuando un proyecto va retrasado y el deadline se aproxima inexorablemente, hay una tentación casi irresistible de acelerar. Trabajar más rápido, recortar esquinas, saltarse pasos de calidad, reducir pruebas, comprometer estándares. Lo arreglaremos después, te dices. Excepto que, después, raramente llega. Y el trabajo apresurado invariablemente contiene errores, y esos errores luego consumen más tiempo en corregirlos que el tiempo que habrías gastado haciéndolo bien inicialmente. Aquí está la paradoja hermosa que la experiencia enseña. Trabajar más despacio y con más cuidado es en realidad la forma más rápida de terminar un proyecto correctamente. La calidad correcta desde la primera vez siempre gana a largo plazo. Sí, en el momento parece que estás siendo más lento. Pero cuando no tienes que regresar repetidamente a arreglar errores, cuando no tienes que disculparte con clientes por problemas evitables, cuando no tienes que rehacer trabajo,
resulta siendo mucho más rápido en el cuadro total. Cuarto error fatal: intentar hacer múltiples cosas simultáneamente. Este es un error tanto a nivel individual como a nivel de equipo. A nivel individual, cuando te sobrecargas a ti mismo con responsabilidades en múltiples proyectos, inevitablemente empiezas a dejar caer bolas. Tu atención está fragmentada. Nada recibe tu mejor pensamiento. Los deadlines se pierden. La calidad sufre. A nivel de equipo, cuando sobrecargas a los miembros del equipo asignándoles demasiadas responsabilidades simultáneas, obtienes el mismo resultado. Todo se retrasa. Nada se hace excepcionalmente bien. La solución parece simple, pero requiere una disciplina férrea. Una cosa a la vez. Completa una tarea, hazla bien, ciérrala completamente y luego avanza a la siguiente. Esta aproximación serial, no paralela, va contra nuestra intuición en una cultura que celebra el multitasking. Pero décadas de investigación en ciencia cognitiva son concluyentes. El multitasking es una ilusión. Lo que realmente haces es cambiar rápidamente entre tareas, y cada cambio tiene un costo cognitivo. El resultado neto es que todo toma más tiempo y se hace peor que si lo hubieras hecho secuencialmente con atención completa. Déjame mostrarte estos principios en acción con un ejemplo real y detallado de un proyecto que nuestro equipo completó. Decidimos producir y distribuir un newsletter a nuestra base de clientes. Ahora, cuando la mayoría de las personas piensan en un newsletter, piensan escribir algo y enviarlo. Suena simple. Pero cuando lo tratamos como el proyecto complejo que realmente era, y aplicamos gestión sistemática de proyectos, descubrimos que había literalmente docenas de componentes interdependientes que debían coordinarse perfectamente. Comenzamos exactamente donde debes comenzar siempre, definiendo el resultado ideal deseado. ¿Qué queríamos lograr con este newsletter? No simplemente enviar información. Específicamente, ¿qué impacto queríamos crear? ¿Queríamos generar ventas directas? ¿Educar al mercado sobre nuestros servicios? ¿Fortalecer relaciones con clientes existentes? ¿Posicionarnos como líderes de pensamiento? Cada uno de estos objetivos diferentes habría dictado contenido diferente, tono diferente, diseño diferente. Necesitábamos claridad total sobre qué estábamos optimizando. Después de discusiones con el equipo, definimos nuestro objetivo específico y lo escribimos claramente para que cada decisión subsecuente pudiera evaluarse contra ese objetivo. Luego identificamos la restricción limitante. Podrías pensar que es el contenido, pero no. La restricción limitante era las listas de correo. No podíamos siquiera comenzar a diseñar contenido efectivo sin saber primero precisamente a quién le estábamos escribiendo. ¿Qué era relevante para ellos? ¿Qué lenguaje resonaría? ¿Qué ofertas serían atractivas? Todo eso dependía de conocer nuestra audiencia con precisión. Entonces, las listas de correo se convirtieron en un subproyecto separado con su propio equipo. Ese equipo tuvo que, primero, definir nuestra población objetivo ideal. Segundo, identificar fuentes para esas listas, lo cual significó contactar brokers de listas, revisar nuestras propias bases de datos internas, revisar listas de socios con quienes trabajamos. Tercero, evaluar la calidad de cada lista potencial. Cuarto, negociar precios y términos. Quinto, consolidar todas las listas en un formato unificado, limpiando duplicados y corrigiendo errores. Solo este componente del proyecto tomó varias semanas de trabajo concentrado. Mientras tanto, en paralelo, otro equipo estaba trabajando en el diseño y contenido. Tuvieron que determinar el formato y layout del newsletter, decidir qué secciones incluiría, escribir y revisar el copy publicitario, seleccionar o crear fotografías e imágenes, decidir el equilibrio entre contenido educativo y mensajes de ventas, hacer circular borradores para retroalimentación y revisión, incorporar cambios. Este fue un proceso iterativo que involucró múltiples rondas de refinamiento antes de tener algo que sentíamos que alcanzaba nuestro objetivo definido. Simultáneamente, un tercer equipo estaba manejando la impresión. Contactaron múltiples impresores, solicitaron cotizaciones,
Compararon no solo precio sino calidad y tiempos de entrega, seleccionaron un impresor, trabajaron con ellos en especificaciones técnicas para asegurar que nuestro diseño se imprimiría correctamente, revisaron muestras de prueba. Y una vez que la impresión estaba en proceso, coordinaron la entrega del material impreso a la casa de correo que haría el mailing real. Y ese era otro componente. Seleccionar y coordinar con la casa de correo que haría el staffing, etiquetado y envío postal. Tuvieron que evaluar múltiples opciones, negociar precios, coordinar timing para que las listas, el newsletter impreso y la capacidad de la casa de correo se alinearan perfectamente. Si alguno de estos elementos se retrasaba, todo se retrasaba. Todo esto, del concepto inicial a los newsletters llegando a los buzones, tomó casi 4 meses de trabajo e involucró 5 personas diferentes invirtiendo colectivamente entre 200 y 300 horas de tiempo. ¿Por qué fue exitoso? Porque lo tratamos como el proyecto complejo que era. Tuvimos reuniones regulares de todo el equipo donde cada subequipo reportaba su progreso, compartía obstáculos que habían encontrado y coordinaba con otros equipos. Teníamos un tablero visual del proyecto donde todas las tareas estaban listadas con responsables y deadlines. Cuando algo iba retrasado, lo identificábamos temprano y reasignábamos recursos o ajustábamos otros timelines para acomodarlo. El resultado final fue un newsletter que salió a tiempo, que se veía profesional, que llegó a la audiencia correcta y que logró los objetivos comerciales que habíamos definido al inicio. Ninguna de estas cosas estaba garantizada. Proyectos como este fracasan todo el tiempo, no porque las personas sean incompetentes, sino porque no se gestiona el proyecto sistemáticamente. No hay claridad sobre quién hace qué. No hay coordinación entre los diferentes componentes. No hay mecanismo para identificar problemas temprano. No hay proceso para tomar decisiones cuando surgen conflictos o trade-offs. Y estos mismos principios, esta misma aproximación sistemática, funciona idénticamente para proyectos mucho más simples. Imagina que estás planeando una fiesta de Navidad en tu casa. Puede parecer que no necesitas gestión de proyectos formal para algo así. Pero aplicar estos principios transforma la experiencia de estresante y caótica a fluida y agradable. Comienzas definiendo tu resultado ideal. ¿Qué tipo de atmósfera quieres crear? ¿Cuántas personas? ¿Qué tipo de comida? ¿Casual o formal? Esta claridad guía todas las decisiones subsecuentes. Luego identificas tu restricción limitante. Reservar el servicio de catering para tu fecha específica. Una vez que tienes eso confirmado, todo lo demás puede fluir. Puedes enviar invitaciones porque sabes la fecha y puedes decir a los invitados qué tipo de comida habrá. Puedes organizar mesas y sillas porque sabes cuántas personas vendrán. Puedes planear decoraciones. Puedes crear una playlist. Pero sin ese primer paso crítico de asegurar el catering, todo lo demás es prematuro. Y tal como con el newsletter, creas una visualización simple del proyecto. Una hoja de papel con semanas escritas en la parte superior y tareas listadas al costado. 6 semanas antes. Investigar caterers. 5 semanas antes. Enviar invitaciones. 4 semanas antes. Confirmar número de invitados. 3 semanas antes. Finalizar menú. 2 semanas antes. Comprar decoraciones. Y así sucesivamente. Este mapa visual simple te muestra de un vistazo qué necesita hacerse cuándo. Previene que olvides cosas importantes. Y te da una sensación satisfactoria de progreso a medida que tachas tareas completadas. Lo hermoso es que una vez que internalizas estos principios, los aplicas naturalmente en todos los contextos. Se vuelven tu forma default de pensar sobre cualquier objetivo complejo. No son técnicas que sacas solo para proyectos de trabajo formales. Son herramientas para vivir una vida más efectiva e intencional en todos los dominios. Pero incluso con la mejor planificación, con equipos bien formados, con visiones claras y tareas bien definidas, los proyectos solo tienen éxito si hay una cosa más: supervisión y comunicación consistentes durante la ejecución. Y aquí es donde muchos líderes fallan. Hacen todo el trabajo difícil de planificación inicial,
Lanzan el proyecto, delegan las tareas, y luego se alejan asumiendo que todo seguirá según lo planeado. Esa suposición es casi siempre fatal. La realidad es que proyectos complejos necesitan reuniones regulares de revisión. No reuniones eternas llenas de actualizaciones irrelevantes. Reuniones enfocadas, eficientes, donde el equipo completo se sincroniza sobre progreso, identifica obstáculos temprano y toma decisiones sobre ajustes necesarios. La frecuencia depende de la naturaleza del proyecto. Para proyectos rápidos e intensos, podría ser diario. Para proyectos de largo plazo, podría ser semanal o quincenal. El punto es que debe ser regular, programado, no negociable. En estas reuniones practicas uno de los principios más importantes del management. Inspecciona lo que esperas. Si no estás midiendo y revisando regularmente, probablemente no se está haciendo correctamente. Esto no es desconfianza del equipo. Es reconocimiento de que en sistemas complejos las cosas se descarrilan silenciosamente. Una persona está bloqueada esperando input de otra, pero nadie lo comunica. Una suposición que todos hacían resulta ser falsa, pero nadie lo descubre hasta que es demasiado tarde. Un deadline se pierde, pero la persona piensa que tiene más tiempo. Las reuniones regulares de revisión detectan estos problemas cuando aún son pequeños y manejables. Y en estas reuniones, la claridad de comunicación es absolutamente esencial. Claridad significa decir exactamente lo que quieres decir, sin ambigüedad, sin asumir que otros entienden. Nunca asumas comprensión. Después de explicar algo importante, pide al miembro del equipo que te lo explique de vuelta en sus propias palabras. Si no pueden, entonces no entendieron realmente, sin importar cuánto asintieron mientras hablabas. Esta verificación de comprensión no es condescendiente, es profesional. Las personas la aprecian porque elimina la ansiedad de no estar seguras de qué se espera de ellas. Y fomenta el debate en estas reuniones, fomenta las preguntas, fomenta el desacuerdo constructivo. Si todos simplemente asienten y están de acuerdo con todo lo que dices, probablemente no están pensando críticamente o tienen miedo de hablar. Ninguna es una situación buena. Los mejores equipos son aquellos donde hay diálogo vigoroso, donde las personas se sienten seguras cuestionando suposiciones, señalando problemas potenciales, sugiriendo alternativas. Este tipo de debate no ralentiza proyectos. Los hace más fuertes al descubrir y resolver problemas antes de que se conviertan en crisis. La consistencia en estas interacciones importa enormemente. Como líder del proyecto, tu equipo te está mirando constantemente para señales sobre cómo deben responder a las dificultades. Si entras en pánico cuando algo sale mal, ellos entran en pánico. Si empiezas a culpar cuando hay problemas, ellos empiezan a cubrirse y a evitar responsabilidad. Si pierdes la confianza en el proyecto, ellos pierden la confianza. Pero si mantienes la calma bajo presión, si enfocas en soluciones en lugar de culpa, si mantienes tu fe en el equipo incluso cuando enfrentan obstáculos, ellos responden de la misma manera. Esta consistencia emocional, este liderazgo tranquilo, no es algo con lo que naces. Es algo que cultivas con práctica deliberada. Y aquí está una de las verdades más incómodas sobre liderar proyectos. Debes enfrentar el conflicto y el bajo rendimiento directamente. No puedes ignorarlo. No puedes pretender que no está sucediendo. No puedes esperar que se resuelva solo. Si alguien en tu equipo consistentemente no cumple con sus compromisos, si alguien no está haciendo trabajo de calidad, si alguien está creando conflicto o dañando la moral del equipo, debes abordarlo. No mañana. No después del proyecto. Ahora. Los mejores líderes son simultáneamente los más exigentes con estándares y deadlines, y los más compasivos con las personas. No atacas a la persona, pero sí abordas el problema directamente, específicamente, sin ambigüedad. He notado que los últimos 3 deadlines que acordaste no se cumplieron. Esto está impactando al equipo porque otras personas dependen de tu trabajo. Necesito entender qué está pasando y cómo podemos asegurar que cumplas tus compromisos en adelante. Esta conversación es incómoda, pero es infinitamente menos dañina que dejar que el problema continúe hasta que destruya el proyecto o queme al equipo. A veces estas conversaciones
revelan que la persona necesita más recursos o soporte. A veces revelan que las tareas necesitan reasignarse porque la carga es verdaderamente demasiado grande. A veces revelan que la persona está lidiando con problemas personales que están afectando su trabajo y puedes ofrecer alguna flexibilidad temporal. Y a veces revelan que la persona simplemente no es adecuada para el rol y necesitas hacer un cambio difícil en el equipo. Todas estas son resoluciones mejores que evitar la conversación. Winston Churchill dijo que el coraje es la primera de todas las virtudes porque todas las demás dependen de ella. Y el tipo más importante de coraje en gestión de proyectos es el coraje de aceptar responsabilidad completa por los resultados. No responsabilidad compartida. No responsabilidad distribuida. Responsabilidad completa. Esto significa que cuando algo sale mal, no buscas culpables. Buscas soluciones. Significa que cuando el proyecto tiene éxito, das crédito al equipo. Significa que cuando hay que tomar una decisión difícil, la tomas. Significa que persistes cuando sería más fácil rendirte o hacer excusas. Este ownership total, esta responsabilidad absoluta, es lo que diferencia a los gerentes ordinarios de los líderes extraordinarios. Los gerentes ordinarios gestionan por compartir el crédito cuando las cosas van bien y distribuir la culpa cuando las cosas van mal. Los líderes extraordinarios hacen exactamente lo opuesto. Distribuyen el crédito cuando las cosas van bien y aceptan la responsabilidad cuando las cosas van mal. Este patrón de dar crédito y tomar responsabilidad genera una lealtad y compromiso del equipo que simplemente no puedes comprar o exigir. Emerge naturalmente cuando las personas sienten que su líder genuinamente tiene sus espaldas. Ahora, sé exactamente lo que estás pensando en este momento. Todo esto suena genial en teoría. Estos principios tienen sentido. Pero implementar un sistema completo de gestión de proyectos, cuando nunca lo has hecho antes, cuando tus actuales proyectos ya se sienten abrumadores, cuando apenas tienes tiempo para terminar tu trabajo del día, sin agregar un nuevo proceso complejo, parece imposible. Tienes razón de sentirte así. No voy a pretender que esto es fácil, o que puedes dominarlo todo de inmediato. Pero aquí está lo que necesitas entender. No tienes que dominar todo esto simultáneamente. No tienes que comenzar con tu proyecto más grande y complejo y crítico. Puedes comenzar pequeño. Puedes elegir un proyecto de bajo riesgo, algo importante pero no crítico para la misión, y usar eso como tu campo de práctica. Aplica estos principios sistemáticamente a ese proyecto. Escribe tu resultado ideal deseado. Identifica tu restricción limitante. Forma tu equipo cuidadosamente. Crea tu visión compartida. Desarrolla planes compartidos. Lista todas las tareas. Crea tu visualización del proyecto. Anticipa crisis potenciales. Programa reuniones de revisión regular. Sí, tomará más tiempo que simplemente lanzarte a la acción como lo harías normalmente. Pero aquí está la diferencia. Cuando termines ese primer proyecto gestionado sistemáticamente, lo habrás completado exitosamente, a tiempo, con calidad, sin drama. Y habrás aprendido los principios en la práctica. Tu segundo proyecto usando estos principios será más fluido. Cometerás menos errores. Serás más rápido en la planificación, porque el proceso será familiar. Para tu quinto proyecto, estarás operando con una confianza que nunca antes sentiste. Las personas a tu alrededor lo notarán. Tus superiores notarán que cuando te asignan proyectos complejos, los entregas. Consistentemente. Sin excusas. Sin drama. Simplemente sucede. Y en organizaciones, esa consistencia de ejecución es increíblemente rara e increíblemente valiosa. Las personas que consistentemente entregan lo que prometen, cuando lo prometen, con la calidad que prometieron, son las personas que reciben los proyectos más grandes, las promociones, las responsabilidades expandidas. Porque la gerencia sabe que pueden confiar en ti. Tus colegas notarán que trabajar contigo en proyectos es una experiencia cualitativamente diferente. Hay claridad sobre objetivos. Hay organización. Hay comunicación. Hay resolución de problemas proactiva en lugar de apaga fuegos reactiva.
Hay respeto por su tiempo y contribuciones. Como resultado, las mejores personas querrán trabajar contigo. Desarrollarás una reputación como alguien que hace que las cosas sucedan, y esa reputación se convierte en un activo de carrera que te sirve por décadas. Tu equipo notará que finalmente tienen un líder que sabe cómo coordinarlos efectivamente hacia resultados claros. No están confundidos sobre prioridades. No están bloqueados esperando decisiones. No están descubriendo problemas críticos en el último minuto. En su lugar, tienen un camino claro adelante, apoyo cuando lo necesitan, y la satisfacción de completar proyectos exitosamente. Y empleados satisfechos y productivos hacen mejor trabajo, se quedan más tiempo y recomiendan a otros talentosos para unirse al equipo. Y aquí está la parte realmente hermosa. Estas habilidades de gestión de proyectos trascienden completamente el contexto laboral. Planear una gran mudanza de casa es un proyecto. Organizar una boda es un proyecto masivo y complejo. Remodelar tu cocina es un proyecto. Cambiar de carrera es un proyecto. Escribir un libro es un proyecto. Iniciar un negocio es definitivamente un proyecto. Los principios son idénticos. Claridad sobre el resultado deseado, identificación de la restricción limitante, selección cuidadosa de colaboradores, incluso si son proveedores contratados, planificación detallada, anticipación de problemas, construcción de colchón de tiempo, revisión regular del progreso. William James, uno de los grandes psicólogos de la historia, dijo algo profundo. Si te importa suficiente un resultado, casi seguramente lo alcanzarás. Solo debes realmente querer estas cosas, y quererlas exclusivamente, y no querer al mismo tiempo 100 otras cosas incompatibles. Lo que describió es esencialmente enfoque. Y la gestión de proyectos es la aplicación sistemática de enfoque. Es tomar algo que te importa profundamente, algo que genuinamente quieres lograr, y organizarte de tal manera que sea casi inevitable alcanzarlo. Porque eso es lo que hace un sistema sólido de gestión de proyectos. Convierte lo deseable en inevitable. Elimina la dependencia de la suerte, de la inspiración, de las circunstancias perfectas. Crea un camino claro desde donde estás hasta donde quieres estar. Cada paso está identificado. Cada obstáculo está anticipado. Cada recurso está asignado. Cada persona sabe su rol. Cada deadline es realista. Y cuando tropiezas, porque tropezarás porque eso es parte de la realidad de hacer cosas difíciles, tienes un sistema para recuperarte rápidamente en lugar de colapsar completamente. Tienes tus planes de contingencia ya desarrollados. Tienes tu colchón de tiempo que absorbe el golpe. Tienes tu equipo que está comprometido con el éxito porque ayudaron a crear la visión y los planes. Tienes tus reuniones regulares de revisión, donde identificarás el problema temprano, cuando aún es pequeño. Tienes tu claridad sobre la restricción limitante, entonces sabes exactamente dónde enfocar recursos para volver al camino. Todo esto trabajando junto significa que los obstáculos que detendrían un proyecto mal gestionado son simplemente bumps en el camino para un proyecto bien gestionado. Entonces la pregunta real, la única pregunta que importa en este punto, no es si puedes aprender gestión de proyectos. Ya establecimos que es completamente aprendible. Tampoco es si vale la pena el esfuerzo. Ya vimos que es probablemente la habilidad individual más importante para el avance de carrera. La pregunta real es, ¿qué proyecto importante estás postergando porque te parece demasiado complejo o abrumador? ¿Qué objetivo profesional no estás persiguiendo porque no sabes cómo coordinarlo? ¿Qué sueño personal has dejado de lado porque involucra demasiadas partes móviles? Ese proyecto, esa meta, ese sueño que parece complicado, ahora tienes las herramientas para abordarlo sistemáticamente, no con esperanza, no con suerte, con un proceso probado que ha construido empresas multimillonarias, que ha lanzado productos que han cambiado industrias, que ha organizado eventos para decenas de miles de personas, que ha coordinado la colaboración de equipos enormes hacia objetivos imposibles. El mismo proceso que puede absolutamente transformar tu carrera y tu vida si eliges aplicarlo. Porque al final, la diferencia entre las personas que logran cosas extraordinarias y las que no, frecuentemente no es talento.
Frecuentemente no es oportunidad. Frecuentemente es simplemente que las personas que logran cosas extraordinarias saben cómo tomar complejidad y convertirla en claridad, cómo tomar caos potencial y transformarlo en progreso sistemático, cómo coordinar a múltiples personas y recursos hacia objetivos que parecen imposibles hasta que súbitamente están completos. Tú puedes ser esa persona. Estos principios, estas prácticas, este sistema, está completamente disponible para ti. No requiere permiso. No requiere un título especial. No requiere una posición de autoridad formal. Puedes comenzar a aplicar esto mañana en cualquier proyecto en el que estés involucrado, sin importar tu rol oficial. Y a medida que lo haces, a medida que estas prácticas se vuelven segunda naturaleza, descubrirás que tu capacidad de impacto se expande exponencialmente. La pregunta final entonces no es ¿puedo?, sino ¿cuándo comienzo? Y mi respuesta es ahora, no mañana. No cuando termines ese proyecto actual. No cuando tengas más tiempo. Ahora. Elige un proyecto, cualquier proyecto, y comienza aplicando estos principios. Define tu resultado ideal. Identifica tu restricción limitante. Lista tus tareas. Crea tu plan visual. Anticipa tus crisis. Y observa lo que sucede. Observa cómo algo que parecía abrumador se vuelve manejable. Observa cómo el progreso que parecía imposible se vuelve inevitable. Y luego aplícalo al siguiente proyecto. Y al siguiente. Y observa cómo tu carrera y tu vida se transforman de maneras que hoy apenas puedes imaginar.